Se nos pide que evalúen la integral indefinida, la integral del cuarto poder de seno 2x. Debido a que tenemos un poder uniforme en el seno 2x, hacemos un uso repetido de las identidades de ángulo de 1, 2 o la reducción de energía fórmula que se muestra arriba. Y dado que el seno cuadrado x es igual a 1 2 veces la cantidad 1 menos coseno 2x, el cuarto poder del seno 2x es igual al cuadrado de 1 2 veces la cantidad 1 menos coseno 4x. Observe cómo doblamos el desde el lado izquierdo de la ecuación hasta el lado derecho de la ecuación. Así que de nuevo, tenemos el integral del cuadrado de 1 2 veces la cantidad 1 menos coseno 4x. Y ahora tenemos que cuadrar esta cantidad. 1 2 veces 1 2 es 1 4. Que nos da la integral de 1 4 veces, y luego tienen dos factores de un coseno menos 4x. Y ahora tenemos que multiplicar esto. Tenemos cuatro productos, 1, 2, 3 y 4. Que nos da la de 1 4 veces la cantidad, tenemos un coseno menos 4x menos coseno 4x, que es menos 2 coseno 4x. Y luego tenemos más coseno cuadrado 4x. Y ahora tenemos que hacer una sustitución de coseno cuadrado 4x usando la identidad coseno cuadrado x es igual a 1 2 veces el cantidad 1 menos coseno 2x, lo que significa coseno cuadrada 4x es igual a 1 2 veces la cantidad 1 más coseno 8x. Y ahora tenemos que simplificar. Tenemos 1 4 veces la cantidad 1 menos 2 coseno 4x. Trae el 1 2 que tenemos más 1 2 más 1 2 veces coseno 8x. Y ahora cerremos el paréntesis distribuyendo 1 4. Tenemos la parte integral de, nota dentro de los paréntesis, tenemos 1 más 1 2, eso es 3 2. 1 4 veces 3 2 es 3 8. Y luego tenemos menos 2 4 coseno 4x, que es menos 1 2 coseno 4x. Y luego tenemos 1 4 veces 1 2 coseno 8x, lo que nos da más 1 8 coseno 4x. Y ahora vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Porque necesitamos realizar la sustitución para integrar el segundo término y tercer término, vamos a escribir esto como tres integrales separadas. Tenemos la integral de 3 8 menos 1 2 veces la integral de coseno 4x. Más 1 8 veces la integral del coseno 8x. No se requiere la sustitución de u para la primera integral, pero para la segunda integral, note u es igual a 4x, y por lo tanto diferencial u es igual a 4 de x. Dividiendo ambos lados por 4, tenemos 1 4 du es igual a dx. Lo que significa en términos de u, tenemos 1 2 veces 1 4 veces la integral de coseno u du. Y luego para el tercero integral tenemos u igual a 8x y por lo tanto, diferencial u es igual a 8 de x. Dividiendo ambos lados por 8, tenemos 1 8 du es igual a dx. Así que en términos de u, tenemos 1 8 veces 1 8 veces la integral de coseno u du. Ahora podemos seguir adelante e integrarnos. La integral de 3 8 con respecto a x es 3 8x. Y luego tenemos menos 1 8 veces la integral de coseno u, que es igual a 1 8 veces seno u, dándonos menos 1 8 seno 4x, ya que u es igual a 4x. Y luego tenemos más 1 64 veces la integral de coseno u, que nos da 1 64 seno u, que es 1 64 seno 8x. Y, por supuesto, más c, para la constante de la integración. Espero que haya encontrado esto útil.